Es evidente que en esta construcción posmoderna nos hemos encontrado un balance entre lo material y lo trascendental. Por ello somos capaces de viajar a la luna, pero somos incapaces de aproximarnos a nuestros semejantes. Podemos reparar una estación espacial, pero difícilmente reparamos a las víctimas en el terreno moral o social. Podemos ampliar la cobertura en la educación, pero la misma carece de sentido u orientación. Consciente de este tipo de sociedad, el 19 de mayo de 1999, Gadamer habló en una escuela preparatoria conocida como el Gymnasium Dietrich Bonhoeffer. Literalmente, sostuvo una conversación en la cual habló sobre dos términos importantes: educarse y formarse. Exploremos un poco cada uno de ellos. Educarse es una palabra que necesariamente actúa como un verbo de carácter reflexivo, es decir, tiene un sentido de autosuperación y responsabilidad personal. Cada uno de nosotros tenemos el deber de edificarnos, de construirnos y de potencializarnos a nosotros mismos, poniendo nuestro mayor esfuerzo allí donde sabemos que poseemos nuestras propias zonas débiles y que conscientemente tenemos la previsión de no abandonarlas en manos ajenas que, por bien intencionadas que éstas sean, no contribuirán a la autoedificación. Es decir, cada uno de nosotros se educa a sí mismo, porque el aprendizaje es un proceso que se desarrolla de manera autónoma e individualmente. Igualmente, educarse es también una palabra que implica el sentido colectivo. Requerimos de los otros para interactuar, para compartir, para aprender, para referenciar y para vivir. En este segundo sentido, nos educamos a nosotros mismos cuando nos encontramos y nos comunicamos con los otros, los cuales ya están presentes en nuestra experiencia de vida y de aprendizaje permanente. En este proceso, el lenguaje es el medio común que nos une y también nos diferencia. La construcción del mundo de la escuela se circunscribe entonces al mundo del lenguaje, de la conversación y del sentido que se le da a esta última dentro del contexto del aprender. Por esta razón, la filosofía hermenéutica puede orientarnos en el ámbito de la educación, ayudándonos a comprender el papel que desempeñamos en nuestro educar cotidiano. Entonces, educarse es pensar, dimensionar y hacerse. En este sentido, creo que utilizando el anterior medio común, Barragán nos lo comunica más claramente así: hay que profundizar en el rol del maestro, la extensión de la escuela y el sentido del quehacer. En alemán, el término Bildung indica formación y está estrechamente emparentada a nuestras ideas de enseñanza, aprendizaje y competencia personal. Hay que recordar que la referencia a la cultura que pueden poseer las personas como resultado de su formación en los contenidos de aprendidos desde su realidad inmediata generan transformaciones. Igualmente podemos hablar de una referencia al proceso por el que se adquiere la cultura como el patrimonio personal, es decir, al conjunto de sus experiencias de aprendizaje. Herrera generalmente lo ha expresado de esta manera. Formarse es ampliar el horizonte propio, incluyendo en él múltiples puntos de vista ajenos. De esta manera podríamos entender que el concepto del Bildung no existe aisladamente, sino que se da en relación con el Geist o espíritu y el Freiheit o libertad, entendiendo que sobre estas bases podría reposar una pedagogía con un sentido de lo humano. Por lo anterior, el Bildung es el formarse a sí mismo dentro del mundo de los valores objetivos. Es un proceso autoformativo a partir del cual nos consolidamos como seres emancipados, capaces de crear una ética dialógica. Esta ética implicaría que nos pudiéramos comprender mediante el lenguaje, pero comprender es aprender y en consecuencia es captar el sentido de determinada realidad en la que nos encontramos inmersos. El Bildung es formarse en el cultivo de las capacidades humanas dentro del contexto de una educación que da forma a las disposiciones naturales de la persona de manera integral. La formación no puede ser un verdadero objetivo, solo puede ser buscada en el acto reflexivo del educador. Por eso, la formación va más allá del mero cultivo de capacidades previas. Cultivar una disposición es desarrollar algo dado. Así, el ejercicio y cuidado de la misma es un simple medio para lograr un fin. Para la pedagogía hermenéutica, la formación tiene algo de personal e individual, es decir, de autoformación, actitud que se canaliza a través de un proceso de autointerpretación que siempre permanece abierto a nuevas comprensiones. Revivir las experiencias
tanto personales como la de los otros, constituye algo fundamental para la propia educación porque no hay pensamiento sin lenguaje. Cada reclama una educación basada en la lectura y en el diálogo, porque según la pedagogía hermenéutica, la verdad se canaliza por el lenguaje. El lenguaje constituye la condición y el límite del pensamiento, de manera que la posibilidad de la apertura humana depende de la potencia del lenguaje, que es el que nos permite salir a la búsqueda del sentido de un saber transmitido.